Bienvenidos estudiantes, estamos nuevamente en el curso de actualización profesional denominado Tecnología Móvil, Normatividad y Entorno Social, Unidad 1, Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Radiaciones No Ionizantes, Título 1, Fundamentos de Telecomunicaciones, Subtítulo B, Sistemas de Comunicación, Lección 5, Ruido en Telecomunicaciones. Bueno, a continuación vamos a describir qué vamos a tocar en esta lección. Vamos a tocar primero el ruido generado por una resistencia, o lo que se denomina ruido térmico o ruido blanco. Vamos a explicar por qué se denomina así y por qué tomamos como referencia una resistencia eléctrica. Luego veremos el ruido generado en un amplificador o el ruido equivalente, también llamado así. Luego también veremos el ruido generado en un cuadripolo pasivo o en un elemento pasivo o en un elemento que genera pérdida, caso opuesto al del amplificador. También veremos el ruido captado por una antena, ¿no? Y en la parte final el ruido total producido por la combinación de varios sistemas, ¿no? O sea, antenas, amplificadores, elementos que generan pérdidas, etc. Bueno, en primer lugar veamos el ruido generado en una resistencia, o también denominado ruido blanco. Estamos tomando como referencia una resistencia eléctrica porque tomamos este dispositivo como referencia para expresar el ruido térmico que se presenta en cualquier material. ¿Por qué se llama ruido térmico y qué cosa es el ruido? Bueno, el ruido proveniente de la vibración de electrones es lo que se denomina ruido térmico. Y justamente la vibración de electrones se debe a la temperatura ambiente, a la energía térmica existente en la superficie de la Tierra. Esa energía térmica que nos da a nosotros una temperatura ideal para poder vivir, esa energía térmica afecta a todos los átomos, a todas las moléculas, y el efecto es que los electrones puedan vibrar o vibren en sus órbitas. Esa vibración, ese burbujeo, es lo que se le llama ruido térmico. Como ejemplo, podemos recordar cuando nosotros teníamos un televisor, el cual utilizaba antena de conejo o antena aérea, y bueno, retirábamos la antena del televisor o el canal de televisión dejaba de transmitir por alguna falla, veíamos en la pantalla del televisor un burbujeo. Ese burbujeo, esa imagen aleatoria, eso es una expresión de video, una expresión visual de lo que es el ruido térmico. Igualmente, si estamos escuchando una emisora por la radio y la emisora deja de funcionar, en el parlante vamos a escuchar un zumbido, ¿no? Ese zumbido vendría a ser una expresión acústica de lo que es el ruido térmico. También se denomina ruido blanco porque ese tipo de ruido es plano e involucra todas las frecuencias. Entonces, como el color blanco involucra todos los colores, entonces algo similar se hace una analogía, y como el ruido térmico involucra todas las frecuencias, también se le llama ruido blanco. Bueno, como dijimos en la lección anterior, y vamos a ver también un poco más sobre los elementos que perturban la correcta recepción de la información en un sistema de comunicación, y dijimos que el ruido térmico en este caso, o el ruido blanco, es un elemento que no podemos desaparecer, no podemos eliminar, justamente porque está presente en el ambiente y es debido se podría decir, a la naturaleza misma. Entonces, si existe un elemento que yo no puedo disminuir, no puedo eliminar, pero lo que yo sí puedo hacer es medir esa cantidad de ruido. Si yo tengo la capacidad de medir la cantidad de ruido, puedo tomar precauciones para que ese ruido, que ya sé cuánto vale, cause el menor daño posible, ¿no? Entonces, como los niveles de señal útil se trabajan en unidades de potencia, en watts, entonces tengo que darle unidades de potencia también al ruido, ¿no? Entonces tendré lo que se denomina la potencia de ruido térmico. Entonces se demuestra que esta potencia de ruido térmico es igual a kTb, donde K es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 33 watts sobre grado Kelvin. La temperatura T es una temperatura ambiente del medio, una temperatura física, pero está expresada en grados Kelvin, y B mayúscula sería la representación del ancho de banda, ¿no? El ancho de banda de un servicio de telecomunicaciones en especial que queremos analizar. Bueno, veamos ahora el ruido generado en un amplificador.
¿no? O en un dispositivo, en un sistema electrónico, ¿no? En un circuito. Entonces, un amplificador, como su nombre indica, lo que va a hacer es amplificar una señal de entrada, ¿no? Y presentarla a la salida con una mayor ganancia, con un mayor nivel de señal. Puede ser en potencia, puede ser en voltaje. Entonces entra una señal pequeña a la entrada y sale una señal mayor o amplificada a la salida, ¿no? Entonces definitivamente en un amplificador van a entrar dos señales. Una, que es la señal útil, la señal de comunicaciones, la señal que lleva la información, y otra va a ser el ruido externo, la potencia de ruido térmico externo. Eso es lo que va a entrar a cualquier circuito, a cualquier amplificador. Y lo que vamos a tener a la salida va a ser la señal útil, el ruido térmico, pero también otro factor más de ruido, que es justamente por el funcionamiento del mismo dispositivo. Si nosotros nos acordamos cuando definimos ruido térmico y decíamos que el ruido térmico es producido por la vibración de electrones debido a la energía térmica del ambiente, cuando nosotros utilizamos un circuito electrónico, un circuito eléctrico, ese circuito necesita un voltaje de polarización para poder funcionar.